guerra entre Rusia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más extensos y sangrientos de la historia. Comenzó el 22 de junio de 1941, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Durante casi 4 años, ambos países se enfrentaron en un conflicto brutal que tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra. La invasión alemana tomó por sorpresa a la Unión Soviética. La Wehrmacht, el ejército alemán, inicialmente logró avances rápidos y significativos. Las tropas alemanas capturaron grandes áreas de territorio soviético y sitiaron ciudades clave como Leningrado, actual San Petersburgo, y Stalingrado, actual Volgogrado. Sin embargo, el ejército soviético demostró una feroz resistencia y comenzó a contraatacar. En la batalla de Moscú, a finales de 1941, las tropas rusas infligieron una derrota significativa a los alemanes y frenaron su avance. A partir de ese momento, la guerra tomó un giro más desfavorable para Alemania. A medida que avanzaba la guerra, el invierno ruso se convirtió en un factor clave. Las duras condiciones climáticas, junto con la falta de preparación de las fuerzas alemanas para el frío extremo, afectaron gravemente su capacidad de lucha. Las líneas de suministro alemanas se estiraron hasta el límite, lo que dificultó aún más su avance. La resistencia soviética también fue apoyada por la población civil, que se movilizó en masa para apoyar la guerra. Las mujeres trabajaron en fábricas y granjas, mientras que los hombres se unieron al ejército. La determinación y el sacrificio del pueblo soviético fueron fundamentales para la derrota alemana. En 1943, la batalla de Stalingrado se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. Las fuerzas alemanas fueron derrotadas en una feroz batalla urbana y sufrieron enormes bajas. Esta derrota significó el cambio de impulso a favor de los soviéticos y marcó el comienzo de una serie de contraataques soviéticos exitosos. A partir de 1944, el Ejército Rojo inició una ofensiva masiva en el frente oriental. Recuperaron territorios perdidos y avanzaron hacia Europa Central. En julio de 1944, la Unión Soviética lanzó la Operación Bagration, una ofensiva que resultó en la destrucción de varias unidades alemanas y la liberación de Bielorrusia. En enero de 1945, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva del Vistula-Oder, que llevó a la conquista de Varsovia y el avance hacia Alemania. Las fuerzas soviéticas finalmente llegaron a Berlín en abril de 1945, donde se libraron brutales combates callejeros antes de que la ciudad cayera en manos soviéticas. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. El conflicto entre Rusia y Alemania dejó un saldo devastador, con millones de muertos y enormes pérdidas materiales en ambos bandos. La guerra entre Rusia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial no solo fue un enfrentamiento militar, sino también una lucha ideológica entre dos sistemas políticos y económicos opuestos. Finalmente, fue la resistencia y la determinación del pueblo soviético, junto con la intervención de las fuerzas aliadas, lo que llevó a la derrota de Alemania y la liberación de Europa Oriental del dominio nazi. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Rusia fueron dos de los principales actores en el conflicto, con una larga historia de tensiones y conflictos previos. La invasión de Rusia por parte de Alemania en junio de 1941, conocida como Operación Barbarroja, fue un punto crucial en la guerra. La invasión alemana de Rusia fue un intento de Hitler por conquistar vastos territorios y eliminar la amenaza comunista. Sin embargo, las fuerzas rusas resistieron tenazmente y la brutalidad de la guerra en el frente oriental fue inmensa. Durante la batalla de Stalingrado en 1942 a 1943, las fuerzas soviéticas infligieron una derrota decisiva a los alemanes, marcando un punto de inflexión en la guerra. A partir de ese momento, las fuerzas rusas comenzaron a avanzar hacia Alemania. La batalla de Kursk en 1943 fue otro punto crítico en la guerra entre Alemania y Rusia.
Fue la batalla de tanques más grande de la historia y resultó en una victoria estratégica para los soviéticos. A medida que los rusos avanzaban hacia Alemania, las fuerzas aliadas occidentales también presionaban desde el oeste. La Conferencia de Yalta en 1945 definió los términos para la rendición alemana y el reparto de Europa entre las potencias vencedoras. Finalmente, en mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. La Unión Soviética emergió como una superpotencia y ocupó una gran parte de Europa del Este como resultado de la guerra. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en ambos países, con millones de muertos y enormes pérdidas materiales. La relación entre Alemania y Rusia se mantuvo tensa durante décadas después del conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto brutal entre Alemania y Rusia que cambió el curso de la historia mundial y dejó profundas cicatrices en ambos países y en Europa en general. Alemania logró ganar varias batallas contra Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente no pudo obtener la victoria total. A continuación, te mencionaré algunos factores que influyeron en las victorias iniciales de Alemania sobre Rusia. La estrategia de la Blitzkrieg, o guerra relámpago, fue utilizada magistralmente por Alemania durante la invasión de la Unión Soviética. Este enfoque táctico se caracterizaba por ataques rápidos y sorpresivos diseñados para desorganizar y debilitar al enemigo. Gracias a esta estrategia, las fuerzas alemanas lograron capturar territorios rápidamente y ganar una ventaja inicial en el frente oriental. La superioridad táctica de las fuerzas alemanas fue evidente en su capacidad para coordinar eficazmente el ejército, la fuerza aérea y las unidades blindadas. Se destacaron por su innovación táctica, haciendo uso ingenioso de panzers, tanques, y combinando ataques aéreos y terrestres de manera sincronizada. Esta coordinación táctica les otorgó una ventaja significativa sobre las fuerzas rusas y les permitió avanzar con eficacia en el territorio enemigo. El elemento de sorpresa fue fundamental en la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941. Los rusos no estaban preparados para un ataque de esta magnitud y sufrieron grandes pérdidas y desorganización en las primeras etapas del conflicto. La inesperada ofensiva alemana les tomó por sorpresa, lo que dificultó su capacidad de respuesta inicial y contribuyó al éxito inicial de la Blitzkrieg. Además, en ciertas regiones de la Unión Soviética, la población no veía favorablemente al régimen comunista y, en algunos casos, recibió a los alemanes como liberadores. Este sentimiento anticomunista generó cierta colaboración local con las fuerzas alemanas y dificultó los esfuerzos de resistencia soviética en algunas áreas. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, Rusia logró reorganizarse, movilizar sus recursos y resistir los ataques alemanes. Además, el invierno ruso y la extensión del frente dificultaron las líneas de suministro alemanas. Finalmente, la determinación y el sacrificio del pueblo soviético, junto con la intervención de las fuerzas aliadas, fueron factores clave para que Alemania no lograra una victoria total en el frente oriental. Para considerar cómo Alemania podría haber derrotado a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, es importante analizar varios aspectos militares, políticos y estratégicos. Vale la pena destacar que este análisis se basa en una especulación histórica y no debe interpretarse como una afirmación de que tal victoria era posible o deseable. Primero, Alemania habría tenido que implementar una estrategia de Blitzkrieg aún más efectiva en la campaña rusa. Esto implicaría una rápida movilización de tropas, coordinación aérea y terrestre, y una superioridad táctica en el campo de batalla. Además, deberían haber aprovechado mejor las divisiones y debilidades en las defensas rusas. También Alemania habría tenido que mejorar su logística para poder mantener una línea de suministro eficiente y sostenible en un territorio vasto como Rusia. La falta de abastecimiento adecuado y las dificultades para mantener las líneas de comunicación fueron factores clave en la derrota alemana. Alemania habría tenido que ganarse el apoyo de la población local en Rusia.
Esto podría haberse logrado mediante la implementación de políticas que promovieran el apoyo y la colaboración de los grupos étnicos y nacionales no rusos dentro de la Unión Soviética. Alemania podría haber adoptado un enfoque más defensivo en lugar de intentar una conquista total de todo el territorio ruso. Esto habría permitido a Alemania consolidar y fortificar las áreas ocupadas, establecer líneas defensivas sólidas y evitar el desgaste excesivo de sus tropas. Alemania podría haber buscado alianzas con grupos separatistas o movimientos de resistencia dentro de Rusia. Estas alianzas podrían haber debilitado la cohesión interna de la Unión Soviética y desestabilizado su gobierno. Alemania habría necesitado una mejor inteligencia para comprender la capacidad y los movimientos del Ejército Rojo, una mayor capacidad para anticipar y responder a los movimientos estratégicos soviéticos podría haber cambiado el curso de la guerra. Alemania debería haber preparado mejor a sus tropas para enfrentar las duras condiciones climáticas del invierno ruso. El fracaso en adaptarse y equipar adecuadamente a sus soldados para el frío extremo fue una de las razones principales de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado. Alemania podría haber aumentado su apoyo aéreo y su capacidad de combate en Rusia. La superioridad aérea es vital en cualquier conflicto y habría permitido a Alemania ejercer un mayor control sobre el espacio aéreo ruso. Es importante tener en cuenta que estos puntos solo son conjeturas y que la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial se debió a una combinación de factores complejos y a la resistencia feroz del Ejército Rojo. El análisis histórico siempre debe considerar múltiples perspectivas y variables para obtener una imagen más completa de los eventos pasados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética se enfrentaron en uno de los conflictos más importantes de la historia. La pregunta de si Alemania podía haber derrotado a Rusia en la guerra es compleja y está sujeta a diferentes perspectivas y análisis. A continuación, exploraremos varios factores clave que influyeron en el resultado de la guerra. En primer lugar, Alemania lanzó la Operación Barbarroja en 1941, invadiendo la Unión Soviética con el objetivo de derrotarla rápidamente. Inicialmente, las fuerzas alemanas obtuvieron importantes victorias y avanzaron profundamente en territorio soviético. Sin embargo, la falta de preparación para el invierno ruso y la resistencia feroz del Ejército Rojo llevaron a un punto de inflexión en la guerra. Además, la vasta extensión territorial de la Unión Soviética y su capacidad para movilizar recursos humanos y materiales fueron elementos clave en su resistencia. A medida que los alemanes se adentraban más en el territorio, se enfrentaron a una logística desafiante y a una guerra de guerrillas por parte de los partisanos soviéticos. La entrada en la guerra de Estados Unidos también tuvo un impacto significativo. A medida que los aliados occidentales aumentaban su apoyo a la Unión Soviética, proporcionando suministros y equipamiento, Alemania se encontraba en una situación cada vez más difícil. El poder industrial y militar combinado de Estados Unidos y la Unión Soviética fue una fuerza aplastante para Alemania. Además, la estrategia militar alemana se vio afectada por errores tácticos y decisiones cuestionables. La falta de coordinación entre los líderes alemanes y la falta de una estrategia clara también jugaron en contra de Alemania. Por otro lado, la Unión Soviética demostró una capacidad notable para adaptarse y aprender de sus errores a medida que avanzaba la guerra. La superioridad numérica de la Unión Soviética también fue un factor determinante. A pesar de las enormes pérdidas sufridas al comienzo de la guerra, la capacidad de reclutamiento y movilización de la población soviética permitió que sus filas se rellenaran constantemente. Alemania, por otro lado, se vio afectada por la escasez de recursos humanos y la presión de mantener múltiples frentes abiertos. El papel de los recursos naturales también fue crucial. La Unión Soviética contaba con vastos recursos, como petróleo y minerales, que le permitieron mantener su capacidad productiva y militar a largo plazo. Alemania, por otro lado, dependía en gran medida de los recursos capturados en territorios conquistados, lo que limitaba su sostenibilidad a largo plazo. La capacidad de liderazgo fue otro aspecto importante. A medida que la guerra avanzaba,
La figura de Adolf Hitler se vio cada vez más envuelta en decisiones erróneas y estrategias cuestionables. Mientras tanto, la Unión Soviética contaba con líderes militares competentes, como Georgi Zhukov, que demostraron ser hábiles estrategas y comandantes. La resistencia y determinación del pueblo soviético también fueron fundamentales en la derrota de Alemania. A pesar de las duras condiciones y las enormes pérdidas humanas, el pueblo soviético se mantuvo firme y luchó con valentía contra la invasión alemana. Esta resiliencia fue un factor clave en el contraataque soviético y en la posterior derrota alemana. Aunque Alemania logró importantes avances en los primeros años de la guerra, la combinación de factores como la resistencia soviética, la entrada de Estados Unidos, la superioridad numérica y los errores tácticos alemanes, hicieron que la derrota de Alemania frente a la Unión Soviética fuera inevitable. Aunque es imposible predecir con certeza absoluta el resultado de la guerra, los elementos mencionados sugieren que la victoria de Rusia sobre Alemania era muy probable. A continuación hablaremos de algunos puntos claves que pudieron ser decisivos para que Alemania alcanzara la victoria. Sin embargo, puedo darte algunos puntos clave sobre cómo Alemania pudo haber tenido más éxito en la guerra sin entrar en detalles específicos. Evitar la invasión de la Unión Soviética. La invasión de la URSS fue un punto de inflexión en la guerra. Alemania debería haber considerado la posibilidad de fortalecer su posición en Europa Occidental antes de emprender una campaña en el este. No declarar la guerra a Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos al conflicto en 1941 fue un factor decisivo. Si Alemania no hubiera declarado la guerra a Estados Unidos, podría haber tenido más tiempo para consolidar su dominio en Europa. Mejorar la logística y la planificación estratégica. Alemania tuvo problemas logísticos durante la guerra, especialmente en cuanto a suministros y transporte. Una mejor planificación y gestión logística podría haber tenido un impacto significativo. Evitar la dispersión de recursos. Alemania se encontró luchando en múltiples frentes, lo que llevó a una dispersión de recursos y fuerzas. Concentrar los recursos en áreas clave podría haber sido más efectivo. No subestimar la capacidad de resistencia de los aliados. Alemania subestimó la determinación y la capacidad de los aliados para resistir. Reconocer y anticipar la resistencia podría haber cambiado el rumbo de la guerra. Mejorar la diplomacia. Alemania tuvo dificultades en el ámbito diplomático, alienando a muchos países que podrían haberse convertido en aliados o al menos haberse mantenido neutrales. Evitar los errores estratégicos. Alemania cometió errores estratégicos cruciales, como la batalla de Stalingrado y la batalla de Kursk. Evitar estos errores podría haber cambiado el curso de la guerra. No enfocarse en la ideología racial. La ideología nazi tuvo un impacto negativo en la guerra, ya que Alemania se centró en la persecución de grupos raciales en lugar de en la estrategia militar. La victoria de Alemania contra Rusia pudo haber traído cambios trascendentales al mundo entero. Es por eso que hablaremos de algunos de esos cambios que pudieron haber acontecido con la victoria de Alemania. Si Alemania hubiera logrado ganar la guerra en el frente oriental contra la Unión Soviética, habría tenido un impacto significativo en el curso de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo en general. Control de Europa Oriental. Alemania habría logrado una expansión territorial considerable, controlando gran parte de Europa Oriental y extendiendo su influencia sobre países como Polonia, Ucrania y los estados bálticos. Recursos naturales. Alemania habría tenido acceso a los abundantes recursos naturales de la URSS, como petróleo, gas, minerales y alimentos, lo que habría fortalecido su economía y capacidad militar. Menor presión en el frente occidental. Al haber derrotado a la Unión Soviética, Alemania habría eliminado una de sus principales amenazas y habría podido concentrar más recursos en el frente occidental contra los aliados. Cambio en la alineación de los países neutrales. La victoria de Alemania en el frente oriental podría haber llevado a una reevaluación de la posición de los países neutrales, como Suecia, Suiza y España, que podrían haberse inclinado hacia el eje. Mayor influencia en Europa Central y los Balcanes. Alemania habría fortalecido su posición en Europa Central y los Balcanes,
teniendo un mayor control sobre estos territorios y expandiendo su influencia política y económica. Dificultades para los aliados. La derrota de la URSS habría debilitado la moral y la capacidad de los aliados, ya que habrían perdido a un importante aliado en la lucha contra el eje. Cambio en el equilibrio de poder mundial. La victoria de Alemania sobre la URSS habría alterado el equilibrio de poder mundial, lo que podría haber llevado a una reconfiguración del orden internacional y a un aumento de la influencia alemana. Impacto en el Holocausto. La derrota de la URSS podría haber permitido a Alemania continuar con su política de persecución y exterminio de grupos étnicos y religiosos, lo que habría tenido consecuencias aún más devastadoras. Efecto en el frente del Pacífico. La victoria alemana en el frente oriental podría haber llevado a un cambio en la dinámica de la guerra en el Pacífico, ya que Japón habría tenido un aliado más fuerte en Europa. Dificultades en la ocupación. Aunque Alemania habría obtenido una victoria militar, habría enfrentado desafíos significativos en la ocupación y administración de los territorios conquistados, lo que podría haber generado resistencia y conflictos prolongados. Impacto en el desarrollo de armas nucleares. La derrota de la URSS podría haber alterado el curso del desarrollo de armas nucleares, ya que Alemania podría haber tenido acceso a recursos y científicos soviéticos clave. Cambios en la Guerra Fría. El resultado de la guerra habría influido en el inicio de la Guerra Fría, ya que Alemania habría tenido una posición más fuerte y podría haber ejercido una mayor influencia en Europa Oriental. Destino de los prisioneros de guerra. La victoria alemana habría afectado el destino de los prisioneros de guerra soviéticos, que podrían haber sido sometidos a condiciones aún más inhumanas o utilizados como mano de obra forzada. Reconfiguración de las alianzas internacionales. Una victoria alemana en el frente oriental podría haber llevado a cambios en las alianzas internacionales, con países que buscan adaptarse a la nueva realidad y buscar nuevas asociaciones. Consecuencias a largo plazo. Es difícil predecir todas las posibles consecuencias a largo plazo de una victoria alemana en el frente oriental. Sin embargo, es probable que hubiera llevado a un mundo muy diferente al que conocemos hoy, con implicaciones políticas, sociales y económicas profundas y duraderas.